To what? To D flat. To what? To D flat. Federico, los escritores tropiezan usualmente con muchas historias. Siempre le llegan a ellos historias. Los persiguen las historias. ¿Cuándo sentiste que tenías la historia, el germen de la historia para contar El Buen Esposo? La literatura es como el fuego fatuo, que huyes y te persigue, y lo sigues y echa a correr. Y en esa situación estaba yo con este tema, el tema del matrimonio. Yo tengo 36 años de casado. Y era inevitable que muchas anotaciones, que no las hacía buscando una novela, sino que anotaba cosas que me iban pasando, tendían a agruparse bajo un mismo cielo, que es el cielo de la pareja. Y eso fue tomando cuerpo. Yo diría que es la novela menos buscada de las que yo he escrito. La novela que se basó menos en una trama, sino como una especie de suceder de sensaciones y de pensamientos. Y en un momento dado yo pensé, bueno, ya, o sea, yo creo que aquí ya hay un cuerpo que semeja a una novela, pero nunca fue concebida como suele suceder con una novela, que partes de una visión, partes de un todo, que lo vas como estructurando y lo vas plasmando. Aquí no, aquí las partes fueron apareciendo primero hasta convertirse en un todo, por lo que te digo, pues, porque al fin y al cabo un matrimonio es un matrimonio. A grandes rasgos, ¿cómo fue el proceso de creación de la novela, las etapas? Muy largo y muy entrecortado y muy abandonado y vuelto a tomar, muy tentado por convertir algunos episodios en cuentos. De hecho, ahorita hablábamos de uno. Muy lleno de dudas de qué sentido tenía, cómo orientar esa intimidad hacia algo público. Sobre todo que la novela, yo me empecé a dar cuenta que era como evidentemente es el anti-buen esposo, y era como mi lado oscuro. O sea, es justamente todo lo que yo tengo, con lo cual tengo que lidiar y lo que tengo que luchar para convertirme en un buen esposo, en un buen proveedor, en un ser responsable que es parte de la vida en pareja. Aunque siempre tiene que tener su toque de misterio y de perversión, pero básicamente tiene que tomar ese rumbo. Entonces ese lado que yo reprimía apareció en la novela. Yo creo que esa es la... Ahora, todas esas represiones, esas pulsiones muy misteriosas y muy internas no se dan de un solo viaje, pues, sino que de repente desaparecen. Y nunca la forcé, porque cuando realmente estás metido en un tema y tienes por lo menos el plan de terminarlo en determinado tiempo, te mantienes como cabalgando el caballo, o como decía Stendhal, llevando el espejo por el camino. En este caso el espejo y el caballo yo los dejaba guardados por un tiempo y prácticamente reaparecían solos. Una novela que puede tener 8 años, o 10, o 20, son lo que te digo, son cosas que tú vas sintiendo y anotando, sin ninguna intención. Sencillamente te hace falta esa parte tuya que tú no es que rechaces, pero te das cuenta de que no es la más operativa, pero es una parte muy interna. Luego, cuando ya estaban todas esas anotaciones, una de las formas fue la de que lo que dispara, lo que justifica que esta persona escriba es que lo abandonan. Y entonces el abandono sí me daba como si hubiera sido el diario de un matrimonio a lo largo de 30 años, imagínate. Pero en este caso es un tipo que lo abandona, y el día que uno lo abandona, me imagino que cada día pesa muchísimo. El día 1, el día 2, el día 3. En un matrimonio normal, el día 1, el día 2, el 3 se parece al día 124 y al 1300 y al 5000, pero en un caso de abandono, cada día tiene un peso muy fuerte. Entonces se me ocurrió la estructura de diario, y inclusive dándole ese peso del santo del día, ¿no? Como si fueras a encontrar algunas relaciones entre lo que pasa ese día y la personalidad del santo, que nunca ocurre en el fondo. Salvo que, claro, todos estos santos cristianos son muy torturados. Así es. Y entonces, como este personaje está bajo un régimen de tortura o de autotortura, sí había como una relación. ¿Cuánto trabajo te produjo sentir que ya tenía...? Ahí la cosa se pone peligrosa, porque ahí hay la intención de novelizar la novela, o sea, de calzarla en un producto, lo cual está bien. Una novela es un género, una novela tiene una tradición por detrás, luego tiene sentido
que ideas, sensaciones, aventuras que te han ido saliendo con un ritmo propio, al final lo mismo ocurre con los cuentos. El cuento es algo muy determinado, entonces tú lo pules. Yo diría que el cuento más lo esculpes, en el sentido que le quitas, y la novela más la moldeas, como con la arcilla, en el sentido que le agregas, ¿no? Pero tienes el peligro de desvirtuarla, o sea, de quitarle toda la frescura, de quitarle hacerla más inteligente que sentimental. Y al fin y al cabo, una novela y un cuento tiene que tener un equilibrio entre sentimiento y razón. No te puedes pasar. Es más, yo prefiero que tenga más sentimiento que razón. Mueve más la emoción. Y esas revisiones normalmente como supuestamente ya terminó el trabajo del fluir interno y estás en el periodo de revisión y estructuración, es muy peligroso porque la razón entra a tomar comando. Sí. Y puede ser muy destructora, puede ser muy omnipotente, puede ser muy prepotente. ¿Cómo haces tú en ese caso? La inteligencia sin sentimiento no comunica nada, no llega donde tiene que llegar. Entonces ahora me he hecho más consciente de eso, no sé si para mal o para bien, y ahorita estoy escribiendo cuentos. Y en los cuentos es más fácil, ser sensato, porque tu sensatez se está refiriendo a algo como más asible, como tiene más principios y finales. La novela, la sensatez, cuando abarca toda aquella gama, es muy complicado. Claro, el cuento hace un arco. El cuento se presta más a pensar, bueno, qué es lo que yo quiero lograr, a qué punto quiero yo llegar, y como es prácticamente una sola línea, no es una madeja, entonces la razón yo creo que opera un poquito mejor. Tú en tu página hiciste una frase mía que es que uno las dice y luego se olvida, que nunca he leído nada mío que no me parece que le falta o le sobra, salvo quizás el Falque. Cada vez que hablo me quedo asombrado, digo, oye, pero o sea, me siento como muy tranquilo, pero de resto, con esta novela no se diga, siempre me da la sensación de que no está, de que falta, de que sobra, etcétera. O sea que para mí no existe tal cosa como terminar nada. Yo sencillamente lo entrego y hago un juramento ante mi editor de no solamente de no hacer correcciones, sino de no verlo texto. Y una de las cosas que trato es, una vez que el libro es publicado, no pasar de la portada. O sea que cuando te mandan la tripa para que la corrijas, ya tú no corriges nada. Bueno, o sea, cuando te mandan la tripa tienes que verla, pero puede haber una equivocación grave. Responsabilidad. Pero ahí sufro mucho porque empiezo a ver las cosas totalmente diferentes. Yo diría, yo no sé si es que soy muy trabajador, pero o sea, salen muchas cosas de mí, y detener eso, controlar esa especie de que no se desborde, me crea muchos problemas. Ahora, aunque está explicado al final del libro, una de las cosas más difíciles, bueno, yo considero que es una de las cosas más difíciles, sobre todo en el caso de una novela, es ponerle título. Porque se supone que el título no solo tiene que ser un gancho para el lector, para el que ve el libro en la vitrina, sino que de alguna manera tiene que ser parte de ese juego de contrastar, de acercarse, de sintetizar ese universo que está allí. ¿Cómo decides que sea así El Buen Esposo? Bueno, fíjate, me lo dijo alguien, yo lo pongo al final en una especie de apostilla. La novela se iba a llamar Diario de un marido abandonado, que era un pésimo título porque era demasiado obvio. Y esta amiga, Mañanita Ochoa, me dice, oye, pero ¿por qué no le pones El Buen Esposo? Me imagino que estaba de moda la Buen Esposo en la serie americana, ¿no? Se llama The Good Wife. Okay. Y ¿por qué no le pones El Buen Esposo? Y me gustó. Y no tenía variante, porque El Buen Marido suena como a García Lorca. Me encantan esos títulos que es una palabra, ¿no? Falque, sumario. Fíjate que los incurables, quería poner incurables, quitar el los. A mí me encanta cuando el título incluso se lo pone otra persona, porque el título es como la portada. O sea, es como que a mí me encanta la sensación de que tú te moriste y alguien encontró tu manuscrito y inclusive hasta lo corrige un poco, inclusive hasta le quita un capítulo que sobra. O sea, no es que quisiera morirme para lograr eso, pero esa sensación de que viene una persona sabia y consigue la portada ideal,
Por ejemplo, resuelve esas dudas. ¿Quién es el que? Daniel Centeno dice que la portada más fea en la historia de la novela venezolana es la de Sumario, y la hice yo. Y yo creo que tiene razón. Entonces desde ese día no hay nada que yo agradezca más que alguien me ayude con el título. En mi próximo libro, Ulises Milla le busca el nombre, Cambiar de Cielo. ¿Siempre estuvo previsto que fuese la primera persona? ¿Te gusta trabajar la primera persona? ¿Crees que se hubiera perdido si hubieras intentado que se le Bueno, yo me siento escribiera? muy cómodo con la primera persona. Tanto así que en estos nuevos cuentos, porque hay primeras personas que evidentemente no eres tú. Por ejemplo, si yo mientras oficiaba la misa, la gente dice, bueno, ¿qué hace Federico Vegas oficiando misa? O yo mientras dirigía el pelotón de fusilamiento. Entonces he utilizado lo que usaba Maupassant, que dice, estaba en tal lado, en tal bar, y me encontré un amigo que me contó tal cosa, ¿no? Eso lo usó admirablemente en La Vuelta de la Tuerca, de Henry James. Y en Venezuela lo usó también Pocaterra en unos cuentos. Sí, porque la primera persona... que la primera persona, yo creo que, sobre todo en el cuento, es muy particular, porque el cuento, quién le suceden las cosas no importa. Fíjate que el cuento es como el chiste, ¿sí? Siempre he usado esa figura. El chiste tú no dices el cura Pedro Pérez, sino un cura, un portugués, un campesino, un fiscal. La novela, lo importante es el personaje. Entonces, cuando tú cuentas un cuento, donde supuestamente a quién le sucede no es lo importante, pero está narrado en primera persona, hay un juego interesante. Donde lo importante es la anécdota, sin duda alguna, pero la está contando alguien desde adentro. Entonces eso me parece que le da un toque al cuento muy... Yo creo que soy más capaz de escribir una novela en tercera persona que un cuento. Hay autores que necesitan tener claro, antes de empezar a escribir una palabra, dónde termina su historia, abarcarla. Hay otros que van descubriéndola. Usualmente, ¿cuál es tu caso? El En segundo. este caso, vas descubriendo. Sí. Yo creo que todo, el ideal es que haya una lucha, un diálogo entre dos fuerzas. La fuerza de tener una trama prediseñada con un final establecido, yo no creo que debe dejar de existir nunca. Siempre tiene que estar ahí, por lo menos como deseo. La otra fuerza, dejar que los personajes hablan y que vayan, que eso es muy de Stephen King. Él dice que el peor enemigo de una novela es la trama preestablecida. Él dice que él no parte de una trama, él parte de una situación que está cargada de tensión, y eso va a ir generando, va a ir evolucionando. Yo creo que las dos cosas funcionan bien, porque al fin y al cabo siempre el escritor es un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Siempre, si alguien está bajo un proceso de dualidad muy fuerte, es el escritor cuando escribe su novela. Si tú no eres capaz de sorprenderte a ti mismo, ¿cómo pretendes sorprender a los demás, no? O sea, tienes que ser el primer, o sea, algo que parió la propia novela. De nuevo, en el cuento es más difícil escribir un cuento sin saber cómo va a terminar. Sí, tú puedes comenzar un cuento por el principio o puedes comenzarlo por el final. Lo que yo creo que no es bueno es que estén los dos desde el primer momento. O sea, tú puedes tener claro el final o claro el principio. Ahorita empecé un cuento que tengo clarísimo el final, fue lo que me sucedió, y no hallaba cómo arrancarlo, y de repente empieza así. O sea, hace años que no voy por Carabobo y creo que más nunca voy a volver. Dice el dicho, nunca vuelvas con la mujer que amaste ni el lugar donde fuiste feliz. Yo me fui a Carabobo para olvidar una mujer que me había abandonado y para llevar mi felicidad con dignidad. Por lo tanto, queda clausurado. Y yo me quedé maravillado de que apareciera ese principio que no tenía idea, sabía el final. Y ese principio, no, o sea, en la historia real, el final es real, pero en este principio no es real. Claro. Y yo decía, pero qué cosa, ¿no? Que aparezca de pronto algo tan fuerte cuando no tenía idea de cómo iba a empezar. Gisela Cosa, en la contratapa del Buen Esposo, sintetiza de alguna manera, de una forma muy eficaz, el personaje de Reinaldo, que es el protagonista de esta historia, diciendo que es un espíritu sin temple, ¿no? Cuando uno lee
a este personaje recuerda de alguna forma, no necesariamente en todo, pero le trae reminiscencias del protagonista de Miedo, Pudor y Deleite. En todo caso, ¿qué diferencia un personaje del otro? Son igual dos esposos. Bueno, este asume su arranco con más fuerza, ¿no? El otro es más... Reinaldo. Sí. El otro es un personaje más... que por lo menos tiene la pretensión de ser normal, de llevar una vida frente a lo social. Este es un tipo que acepta que él es un barranco, pues, que es un tipo sin oficio, un tipo sin estructura, y lo vive incluso intensamente, y se refugia en esta mujer. Incluso con cierto cinismo. Claro, con gran cinismo, porque es la única forma de asumir que eres una porquería, porque es una porquería como persona. Es esa, ¿no? Bueno, si tiene su amor por la literatura, es como su amor por Victoria y su amor por la literatura son como sus dos asideros, frente a los cuales es un poquito más sincero, un poquito más noble, pero de resto es un desastre. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y yo sí he estado muy conmovido porque ese tipo de personaje como Reinaldo para mí es lo que predomina ahorita no voy a hablar de Venezuela, voy a hablar de Caracas. Una cosa blanda, una cosa sin temple, una cosa por mil razones se ha mezclado esa absurda prosperidad con absurda diferencia social, con absurda ausencia de destino. Hoy en día todo el mundo tiene muy claro cómo debería ser el futuro, y al mismo tiempo tiene muy claro que es imposible. Es una contradicción terrible. O sea, ¿cómo puedes pretender que tú crees que un futuro es necesario y a la vez imposible? Y eso somete a la sociedad a un abatimiento que en el fondo es un resblandecimiento de aceptar todo, de dejarse llevar. Este tipo vive esa vida y se deja llevar un poco, bueno, por la riqueza de la madre y por las circunstancias lo van llevando, hasta que la mujer lo abandona. Ahora, fíjate. Pero para mí no es un caso anómalo, para mí es totalmente representativo. De una época. Sí, de este tiempo. Es algo que pertenece a la naturaleza humana, pero es algo que lo estoy sintiendo, lo vengo sintiendo, esa especie de amnesia, esa contradicción. Por ejemplo, me ha tocado ver mientras el país se va hundiendo en una catástrofe incluso económica, todavía los matrimonios tienden a ser como más y las manifestaciones de riqueza, y entonces no sé, hay algo como es un país de parias. Paria es el rico en su propio país, paria es inclusive el poderoso, el chavista más el ministro más poderoso, en el fondo es un paria que no puede circular con entera libertad porque se siente en un amplio sector rechazado. Todos estamos como en una situación como aislamiento no es la palabra, como de islas pequeñas, ¿no? Y eso se presta a una vida muy falsa, muy fantasiosa, una necesidad permanente de gratificación. Sí, claro, sí, tienes que refugiarte y tienes que, en ese refugio tienes que llenarlo de cosas que compensen la ausencia de un país, que compensen la ausencia de una sociedad, que compensen la ausencia de un porvenir. Cuéntanos de el próximo proyecto que viene en camino. Sí, lo cuento porque, bueno, ya está en imprenta, ya está en proceso, ¿no? Se va a llamar Cambiar de Cielo. Al principio quería ponerle los que van y los que vienen, porque casi todos los personajes se están yendo del país o se fueron. Y yo hablo hay un prólogo donde yo hablo de la nostalgia esférica, que es la que tiene el venezolano, porque el venezolano tiene nostalgia cuando se va y quiere volver, tiene nostalgia cuando va a volver y no quiere volver, y tiene nostalgia cuando ya regresó y quiere volverse a ir. O sea, no es una nostalgia que tiene una sola dirección, es una nostalgia que opera en muchas y múltiples direcciones. Si eso le agregas la dimensión del tiempo, nostalgia de pasado, nostalgia de futuro, eso que yo te decía, la nostalgia de futuro es pretender un futuro que debería ser, pero es imposible que sea. Entonces todas esas nostalgias no van en un sentido, no te conducen, sino que te mantienen como un remolino.
En un remolino además que no ocurre en un solo plano, por eso hablo de la nostalgia esférica. Y bueno, los cuentos, no es que yo dije, bueno, vamos a cometer, vamos a entender este problema y empecé a escribir los cuentos. Los cuentos, cuando vine a ver, oye, todos los personajes tenían ese drama, ¿no? De ir, volver, regreso, no regreso, sí me voy. Y es la primera vez, creo, que agrupo cuentos como en un tema. Bueno, es el tema del momento también, ¿no? Y vamos a ver, estoy como muy emocionado. Bueno, eso sí que siempre ocurre. Desde un parto. Vamos a ver qué portada inventa Ulises Milla. Es relativamente sencillo y reiterativo, que es levantarme en la mañana, no bañarme, porque las ideas se le van por el bañal de la ducha, y escribir hasta la 1. Y el segundo rito es no escribir después de la 1, sino yo creo que durante la mañana uno está como arando, está haciendo surco en el papel, pues, donde todavía las cosas no han terminado de crecer, pero por lo menos ya el cultivo ya tiene una delimitación y tiene un propósito. Hasta el siguiente día que vuelves a tu huerto otra vez a trabajar en él. Yo diría, el único rito que yo siento que tengo es ese. Tener un horario. Y eso me lo dijo siempre Isaac Chocrón. El secreto de escribir es ir al mismo lugar a la misma hora. Aunque no hagas nada, pero por lo menos sentarte en la misma silla, cerrar la misma puerta. Templo Interno siempre tiene algunas muestras que sugerir, algunas lecturas que sugerir a los lectores y a los amigos. Aquí está el libro Las Memorias Maravillosas de Václav Havel, sea breve por favor, que son los pensamientos y recuerdos de este presidente de Checoslovaquia. Una lectura necesaria sobre el estatus moral práctico y cotidiano que debe tener todo político, toda persona vinculada a la cosa pública de una sociedad, y por supuesto una lección sobre cuánta prudencia debe tener un político en el ejercicio y en las relaciones con la cosa pública contemporánea. Está la novela de Juan Bonilla, Prohibido entrar sin pantalones, que es un retrato magnífico y técnicamente perfectamente escrito sobre la relación de Mayakovsky con el comunismo y con Stalin, de la vinculación de los escritores, sobre todo de los poetas, con el poder. Esa extraña seducción y atracción de los poetas por estar cercano a gente que ejerce el poder ya de manera civilizada, ya de manera salvaje. También está el libro El peso de la responsabilidad de Tony Judt, ese gran pensador y sociólogo británico. También un libro necesario para todos los intelectuales y escritores que están obligados a entender que el ejercicio moral en una sociedad es necesario. Está la novela, la maravillosa novela de la poeta venezolana Jacqueline Gorbea, Las Horas Claras, una novela donde la gran novedad, y es lo que más le importa a la literatura, al nicho literario, es la forma como la narra, la técnica con que la narra, porque es una técnica de ruptura y que puso en jaque la ortodoxia de los editores venezolanos. Y por último,
aquellos que estén interesados en comprender qué está pasando en Europa y para dónde va lo que ocurre en Europa, está el ensayo de Christopher Cashewwood, Guerras en nombre de Dios, cuya lectura nos va a permitir comprender las raíces espirituales y religiosas de los conflictos en Europa. ¿Por qué hay que leerlo? Porque lo que ocurre en Europa también nos toca a nosotros en un mundo de globalización. Estas son las sugerencias de la librería Templo Interno, que está para servirle a los lectores y a quienes no son lectores también. Incesto en una joven o medio incesto, pues porque él era un medio hermano, me pareció que era atractivo, y toda la persecución que eso produjo la persecución está bastante registrada, ¿no? Sobre la familia, no sobre ella solamente, sobre toda la familia en todos los niveles, bueno, para acabar con él. Pero en lo concreto sí recuerdo que hace algunos años estaba en la Colonia Tovar y me encontré con un personaje muy raro dentro de un hotel que desayunaba, almorzaba y cenaba solo. Y este era un personaje que se parecía mucho a Bob Dylan, y yo comencé a construir, a tomar notas y a especular acerca de por qué este personaje estaba refugiado permanentemente ahí. Porque el otro día estaban esas cartas y ahí sí dije, aquí está esa historia, porque además está la carta desde que la encarga, donde dice todos los elementos que ella quiere y que efectivamente se cumplieron. Y luego el proceso de, bueno, cuando la casa se construye y la pelea, porque la casa se está desmoronando hasta el final. Hasta que la empecé a escribir, no sabía qué iba a pasar con eso. Yo realmente pensé que iba a ser un poemario. Siempre me pasa eso, empiezo un libro y creo que va a ser un género y termina así.